México y Canadá ya firmaron, ya mandaron la carta, ya pusieron sobre la mesa lo que quieren, extender el tratado más importante de Norteamérica por 16 años más. Estados Unidos, el país que tiene que responder esa carta, todavía no lo ha hecho en público. Eso pasó esta semana y casi nadie lo está leyendo en su verdadera dimensión. Porque mientras 2 de los 3 socios del TEMEC ya se comprometieron, mientras Canadá y México coinciden por primera vez en meses en exactamente lo mismo, Washington está haciendo otra cosa. Está proponiendo aranceles nuevos justo ahora, justo en medio de la negociación que define el comercio de los próximos 16 años. Llevo revisando documentos oficiales, cartas diplomáticas, cifras del INEGI y el calendario exacto del tratado para traerte esto completo, no en pedazos. Y lo que está en juego no es abstracto. Es el comercio trilateral que ya llegó a 1.9 billones de dólares este año. Es el empleo de millones de familias mexicanas que dependen de ese acuerdo. Es la diferencia entre certidumbre por 16 años o un país que cada cierto tiempo tiene que volver a preguntarse si su principal socio comercial sigue siendo confiable. Todo el mundo asume que Estados Unidos también va a firmar, que es solo cuestión de tiempo, pero la fecha límite ya está aquí y todavía no hay nada en papel del lado que más debería tener prisa. Quédate. Te voy a mostrar el plan que tiene México si esa firma no llega a tiempo. Vamos a los hechos en orden, porque el orden es lo que casi nadie está respetando esta semana. El 1 de junio, Marcelo Ebrard firmó una carta, se la mandó directo a Mason Greer, el representante comercial de Estados Unidos. En esa carta, México dice una cosa sin rodeos. Queremos extender el tratado 16 años más, hasta 2042. Un día después, Canadá hizo lo mismo. Dominic LeBlanc, el ministro canadiense, escribió su propia carta. La mandó a los mismos destinatarios. El mensaje fue casi idéntico. El tratado es muy beneficioso para nuestros países y para la economía integrada de Norteamérica. 2 cartas, 2 gobiernos, una sola postura, eso no es poca cosa, pero hay un tercer país en este tratado y ese país todavía no ha hecho pública su carta. Estados Unidos sí mandó algo a la Secretaría Técnica del Tratado. Eso lo confirmó el subsecretario de Comercio de México en una entrevista de radio. Pero esa carta no se ha hecho pública. Nadie fuera del círculo cerrado de negociadores sabe qué dice exactamente. Y aquí hay que pararse a pensar, porque el silencio en una negociación nunca es neutral. Cuando 2 partes ya pusieron sus cartas sobre la mesa boca arriba y la tercera mantiene la suya cerrada, esa tercera parte tiene una ventaja. Puede seguir negociando otras cosas mientras los demás ya se comprometieron. Eso es justo lo que está pasando en paralelo. Mientras México y Canadá ya dijeron lo que quieren, Estados Unidos propuso algo más. Aranceles del 10% a productos mexicanos y canadienses por preocupaciones de trabajo forzoso. La oficina del representante comercial lo anunció el mismo mes en que se supone que las 3 partes deberían estar construyendo confianza, no añadiendo presión. México respondió con cautela. La Secretaría de Economía dijo que confía en que esa propuesta se va a modificar después de las consultas. Es una forma diplomática de decir, esperamos que no sea tan grave como suena, pero la pregunta que debería estar en la cabeza de cualquiera que entienda estas negociaciones es otra. ¿Por qué proponer un arancel nuevo justo cuando tu socio ya extendió la mano? La respuesta tiene que ver con un mecanismo que casi nadie conoce a fondo y que es la columna vertebral de todo esto. Un mecanismo con una fecha exacta y esa fecha ya llegó. El tratado no se renueva solo porque alguien lo quiera. Tiene una cláusula que lo regula todo, el artículo 34.7. Esa cláusula dice que el acuerdo entra en vigor por 16 años con revisiones automáticas cada 6. La primera de esas revisiones formales cae justo ahora, en julio de 2026. Pero revisión no significa lo que la mayoría cree. No es una reunión informal donde 3 países charlan sobre cómo va todo. Es un mecanismo con consecuencias legales muy concretas. Si las 3 partes deciden extender el tratado, este sigue vivo hasta 2042, limpio, sin sobresaltos. 16 años de certeza para cualquier empresa que quiera invertir en México, en Canadá o en Estados Unidos. Pero si no hay ese acuerdo unánime, lo que viene es otra cosa. Empiezan las revisiones anuales. Cada año sin excepción, durante 10 años un solo país decide no continuar. El tratado expira en 2036. Detente un segundo en lo que eso significa para una fábrica de autopartes en Querétaro o para un exportador de aguacate en Michoacán. No es lo mismo planear una inversión sabiendo que las reglas están fijas por 16 años que planearla sabiendo que cada año alguien puede decidir que ya no le conviene. La incertidumbre tiene un costo y ese costo no lo paga un funcionario en una oficina, lo paga el que arriesga su capital, el que contrata gente, el que firma un crédito a 5 años, sin saber si el mercado en el que vende va a seguir abierto en 3.
Por eso el 1 de julio no es una fecha cualquiera en un calendario diplomático. Es el día en que arranca formalmente la primera reunión trilateral de revisión. Canadá, México y Estados Unidos sentados con el reloj del artículo 34.7 corriendo de fondo. Y aquí está el dato que conecta todo lo anterior. Estados Unidos ya tenía una obligación previa a esta reunión. Al menos 180 días antes, su oficina comercial debía entregar al Congreso un informe con su evaluación y su postura sobre extender o no el tratado. Esa fecha límite interna era a más tardar el 3 de enero de 2026. Eso ya pasó, el informe en teoría ya se hizo, pero la postura pública, la carta abierta como la de México y Canadá sigue sin aparecer. Entonces, no estamos hablando de un país que todavía está pensando qué hacer. Estamos hablando de un país que internamente ya decidió algo y que ha elegido no mostrarlo todavía. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este nivel de detalle con fechas exactas, con documentos oficiales, con cifras que casi ningún noticiero está cruzando, te está sirviendo para entender lo que realmente pasa con el TEMEC, suscríbete al canal ahora mismo. No para que el algoritmo me favorezca, sino porque lo que viene en las próximas semanas con la reunión del 1 de julio ya encima se va a mover rápido y aquí vamos a seguir explicándotelo con la misma calma y el mismo rigor. Sigamos. Y aquí entra la segunda pieza del rompecabezas, lo que pasa mientras ese silencio se mantiene, porque el mecanismo de revisión del tratado no es lo único que está corriendo en paralelo. Hay otro instrumento legal completamente distinto que no depende del artículo 34.77 y que Estados Unidos puede activar cuando quiera sin esperar a julio. Se llama Capítulo 31 y es ahí donde aparecen los aranceles. El Capítulo 31 permite que cualquiera de los tres países pida consultas si considera que una medida de otro socio no es compatible con el tratado. No hace falta demostrar daño económico, no hace falta agotar otras vías, basta con la percepción de que algo podría afectar lo pactado. Eso es exactamente lo que está usando Washington ahora. La propuesta de arancel del 10% por trabajo forzoso no nació del artículo 34.7, la cláusula de revisión que define el futuro de largo plazo del tratado. Nació de otro mecanismo, uno que se puede activar en cualquier momento sin necesidad de esperar la fecha formal. ¿Por qué importa la diferencia? Porque mientras México y Canadá están jugando el juego de largo plazo, mandando cartas, fijando postura, comprometiéndose públicamente a 16 años de continuidad, Estados Unidos está usando al mismo tiempo una herramienta de presión de corto plazo, una que genera urgencia, una que obliga a sentarse a discutir condiciones nuevas justo, cuando se supone que la conversación debería ser sobre extender lo que ya existe. Es jugar dos partidas distintas en el mismo tablero. Una donde Washington parece comprometido con el futuro del tratado y otra donde simultáneamente sube la presión arancelaria para sacar concesiones antes de comprometerse a nada por escrito. La oficina del representante comercial fue clara en su justificación. Dice que México y Canadá no están abordando lo suficiente la importación de productos hechos con mano de obra forzada. Ambos países ya tienen prohibiciones parciales sobre ese comercio, razón por la cual su tasa arancelaria propuesta es más baja que la de otras 14 naciones, incluidas en la misma medida. Pero más baja no significa nula, sigue siendo una presión adicional encima de una negociación que ya de por sí define el futuro económico de tres países y el calendario de esa presión es revelador. La oficina comercial recibirá comentarios públicos sobre esos aranceles hasta el 6 de julio. Habrá una audiencia el 7 de julio, es decir, justo los días inmediatamente posteriores a la reunión trilateral del 1 de julio. El arancel queda flotando sobre la mesa de negociación como una espada que puede bajar o no, dependiendo de cómo se comporten México y Canadá en esos primeros días de conversación. Eso no es coincidencia de calendario, es una palanca colocada con precisión en el momento exacto en que más duele. Pero el arancel del 10% por trabajo forzoso no es ni de lejos el más grave de los que ya están encima de México. Hay otro más antiguo, más profundo y que ya tiene nombre, apellido y cifra de empleos en juego. Hablemos del acero. Desde junio de 2025, México perdió la excepción que había mantenido durante años en el comercio de acero y aluminio con Estados Unidos. La sección 232, una ley distinta a la que regula el TEMEC, una que no depende de ningún tratado comercial, permitió a Washington imponer un arancel del 50%. No 10, 50. Eso significa que una empresa siderúrgica mexicana que vende una tonelada de acero a un comprador en Texas hoy paga la mitad del valor de esa venta solo en impuesto de entrada, no en flete, no en logística, en impuesto puro. El resultado en números fue brutal. Las exportaciones mexicanas de acero hacia Estados Unidos cayeron más del 50%. La producción nacional de acero terminado bajó 8.1% en 2025 hasta 16.8 millones de toneladas. El sector terminó operando al 55% de su capacidad instalada,
un nivel que el propio presidente de la Cámara Siderúrgica, Canacero, calificó como crítico. Y detrás de esos porcentajes hay personas. El propio sector calculó que 90.000 empleos directos quedaron en riesgo. No es una cifra que aparece en un comunicado de prensa para sonar dramática. Es la cuenta real de cuántas familias dependen de que los hornos de las acereras sigan encendidos. El 29 de abril de este año, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana. 19 instituciones públicas lo suscribieron desde Hacienda hasta Pemex, desde CFE hasta el Infonavit. La regla central es simple de entender. El gobierno mexicano se comprometió a comprar acero mexicano para sus propias obras públicas. Nada de importar lo que ya se produce en casa. Solo en 2026 el gobierno va a necesitar alrededor de 150.000 toneladas de acero de refuerzo y 50.000 toneladas de acero estructural para carreteras, puentes, escuelas, centros deportivos. A lo largo del sexenio, la cifra sube a más de 1 millón de toneladas solamente para la construcción de los nuevos trenes de pasajeros. Esto importa por una razón muy concreta. Mientras Estados Unidos presiona desde afuera con un arancel del 50%, México está construyendo desde adentro un mercado que no depende de Washington para sobrevivir. No es una solución completa. El sector consume cerca de 28 millones de toneladas de acero al año en todo el país y produce apenas la mitad. La dependencia de las importaciones, muchas de ellas asiáticas, sigue siendo enorme. Pero es la diferencia entre quedarse de brazos cruzados esperando que el arancel baje algún día y usar el poder de compra del propio Estado como colchón mientras se negocia. En abril, Washington ofreció una salida parcial. Publicó las reglas para que ciertas empresas puedan bajar ese arancel del 50 al 25%, pero hay que leer la letra pequeña porque ahí está el verdadero mensaje. Para acceder a ese descuento, las empresas mexicanas y canadienses tienen que presentar planes concretos de inversión en territorio estadounidense, no en México, en Estados Unidos. Tienen que comprometerse a procesar el fundido y el colado del metal dentro de la región y a ser proveedoras directas de la industria automotriz pesada estadounidense. Es decir, el descuento no es gratis. El descuento se paga financiando con capital mexicano o canadiense la reindustrialización de Estados Unidos. Un directivo del sector lo resumió sin rodeos en una entrevista reciente. Es un mecanismo de coerción que obliga a las empresas a financiar la construcción de capacidad productiva en suelo estadounidense a cambio de mantener un acceso competitivo en el mismo mercado que llevan décadas abasteciendo. Ya no es libre comercio en el sentido clásico, es un peaje y el que cobra el peaje es el mismo que diseñó la carretera. Ahora, aquí viene algo que hay que decir con toda claridad, porque hay mucho contenido circulando en redes que mezcla realidades con fantasías y eso no le sirve a nadie que de verdad quiera entender lo que está pasando. No es cierto que México esté a punto de abandonar el TEMEC y firmar algo aparte con Canadá, dejando fuera Estados Unidos. Eso no existe y no puede existir así de simple, porque el tratado es tritalar por diseño. No se puede partir en dos sin renegociar el marco completo desde cero. Quien te diga eso te está vendiendo una versión simplificada de una realidad mucho más compleja. Lo que sí es cierto, y es lo que de verdad importa, es esto. México y Canadá ya jugaron su carta. Los dos por separado le dijeron a Washington exactamente lo mismo. Eso no obliga a Estados Unidos a nada. Pero sí cambia la fotografía completa de la negociación. Cuando 2 de 3 socios llegan a la mesa como una postura idéntica y pública, el tercero ya no puede pretender que está negociando con partes dispersas y manejables por separado. Está negociando con un bloque que al menos en esto se movió de manera coordinada. Y hay otro dato que conviene tener presente antes de sacar conclusiones apresuradas sobre quién está ganando esta partida. A pesar de toda la tensión arancelaria de los últimos meses, el comercio entre México y Estados Unidos no se desplomó. Al contrario, en febrero de este año, México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, por encima de Taiwán, por encima de China. Las exportaciones mexicanas hacia ese mercado sumaron 44.311.000 solo en ese mes, un crecimiento de 6.4% respecto al año anterior. En el acumulado de enero a febrero, la cifra llegó a 86.828 millones de dólares, un nivel histórico para ese periodo. En marzo, las exportaciones totales de México alcanzaron un récord de 70.700 millones de dólares con un superávit comercial de casi 6.000 millones, el más alto desde diciembre de 2020. Eso no es un dato menor. Es la prueba más concreta de que ninguno de los tres países puede desconectarse del otro sin hacerse daño a sí mismo. Estados Unidos necesita lo que México produce tanto como México necesita venderlo. Pero esa cifra también tiene una lectura incómoda y hay que decirla con la misma honestidad. Si el comercio sigue creciendo a pesar de la presión,
no es necesariamente porque México haya ganado la partida frente a Washington, es porque la economía de los tres países está tan entrelazada después de 3 décadas de cadenas de suministro construidas pieza por pieza, que sigue funcionando incluso bajo fricción. Hay una diferencia entre sobrevivir la tormenta y haber evitado que la tormenta llegara. México está sobreviviendo y eso es mérito real, del sector exportador, de los empresarios que se adaptaron, de la diplomacia que mantuvo abierto el canal. Pero confundir eso con una victoria definitiva sería un error de lectura que después se paga caro. Si este desglose con cifras exactas de INEGI, del Banco de México, de la propia Oficina Comercial estadounidense, te está dando una imagen mucho más clara que la que ofrecen los titulares sueltos que viste esta semana. Déjame un comentario contándome desde qué parte de México nos estás viendo. Me ayuda muchísimo a entender a quién le estoy explicando esto y la verdad es que leo cada uno. Y de paso, si todavía no le diste a suscribirte, este es un buen momento, porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie está conectando. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos no firma a tiempo? Esa es la pregunta que sostiene este video, y la respuesta tiene varias capas que hay que desenredar una por una. La primera capa es la más simple de entender. Si no hay acuerdo unánime el 1 de julio, no significa que el tratado se acabe ese mismo día. El propio artículo 34.7 ya contempla ese escenario y lo contempla desde que el tratado se firmó hace 6 años. Lo que arranca es el periodo de revisiones anuales, una especie de prórroga vigilada donde el tratado sigue vivo, pero bajo observación constante año tras año, durante una década completa. La segunda capa es lo que ya está ocurriendo y que pocas veces se conecta con esto en los análisis que circulan. México lleva meses construyendo alternativas, ¿no? Para reemplazar al TEMEC. Eso sería imposible dado el tamaño y la profundidad de la relación con Estados Unidos, sino para llegar a esta mesa de negociación sin las manos vacías. Hay conversaciones con Brasil sobre biocombustibles y energía entre las dos empresas estatales más grandes de América Latina. Hay diálogos identificados con India sobre materiales críticos y farmacéutica. El acuerdo modernizado con la Unión Europea, que lleva años en proceso, se está acercando a su aprobación definitiva. La relación con España, que estuvo congelada durante años, se está recomponiendo despacio con gestos concretos, sin aspavientos. Ninguna de esas conversaciones sustituye el mercado estadounidense. Nadie con conocimiento real de cómo funciona el comercio internacional puede decir eso con seriedad, pero en una negociación llegar con opciones reales sobre la mesa cambia el cálculo del otro lado. Aunque sea de forma marginal, esa marginalidad puede ser justo lo que mueve una conversación de un punto muerto a un acuerdo. La tercera capa, la que casi nadie está mencionando la cobertura de esta semana, es el propio mecanismo de defensa que el tratado ya contiene desde su firma. El TEMEC tiene paneles de resolución de disputas, tiene procedimientos formales para cuando un país considera que otro está violando las reglas pactadas. México podría estar usando esos mecanismos con mucha más fuerza de la que ha mostrado hasta ahora para exigir que los aranceles que ya están activos, el del acero, el del aluminio, el que se está proponiendo ahora por trabajo forzoso, se traten como lo que son. Una fricción que debería resolverse antes de sentarse a hablar del futuro a 16 años, no en paralelo a esa conversación, no como moneda de cambio silenciosa, porque quien llega a negociar bajo presión arancelaria activa negocia desde una posición más débil, aunque tenga la razón en el fondo del argumento. Esa es en el fondo la apuesta de México en este momento, no romper el tratado, no buscar atajos que no existen y que solo generan confusión, sino llegar a la mesa con una postura clara coordinada con Canadá, respaldada por cifras de comercio que demuestran con datos duros que el acuerdo funciona y que sigue siendo indispensable para los tres países y con alternativas suficientes para que ceder no sea la única opción disponible sobre la mesa. Hay un patrón histórico detrás de todo esto que vale la pena nombrar, porque ayuda a entender por qué la posición que está tomando México ahora no es improvisación de último momento. Cuando se negoció el tratado original en los años 90 y después cuando se renegoció en 2018, el país siempre llegó a esas mesas en una posición de mayor dependencia comercial que la que tiene hoy. La diferencia esta vez es que México llega siendo con cifras verificadas el primer socio comercial de Estados Unidos por encima de cualquier otro país del mundo. Esa posición no se construyó de la noche a la mañana, se construyó con récord de exportación mes tras mes, incluso en medio de la presión arancelaria más intensa de los últimos años. El 1 de julio ya está aquí. La reunión trilateral arranca y por primera vez en meses dos de los tres países llegan con su postura ya firmada, ya pública, ya sobre la mesa. Mientras el tercero, el que tiene la economía más grande de los tres, sigue guardando silencio sobre lo que realmente decidió. La pregunta que queda abierta, la que ni siquiera los negociadores pueden responder todavía con certeza absoluta, es qué va a hacer Estados Unidos con ese silencio que ha mantenido hasta ahora. Y esa respuesta, lo sepamos o no, en este momento, va a definir cómo funciona el comercio de Norteamérica durante los próximos 16 años.
Va a definir si una empresa en Querétaro puede planear con tranquilidad una inversión a 5 años. Va a definir si los 90.000 empleos del sector siderúrgico encuentran piso firme o siguen dependiendo de un arancel que puede subir o bajar según el humor político de Washington. Lo que sí sabemos, lo que ya quedó documentado esta semana con fecha, con firma y con nombre de funcionario, es que cuando llegó el momento de comprometerse por escrito, México no dudó y tampoco Canadá. Falta ver quién más se anima a firmar. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes esta historia mejor que la mayoría de lo que vas a ver hoy sobre el tema. Y eso en un momento donde la información sobre el TEMEC va a cambiar casi semana a semana, vale más de lo que parece. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo video cuando tengamos la respuesta que todavía falta. ¡Yeah!